Bienvenidos a mi clase de mate con Norma Valencia. Hola, hoy vamos a continuar con los números reales, en específico los números racionales. Bueno, los números racionales sabemos que es el conjunto Q, y el conjunto Q tiene la siguiente forma. Son elementos que tienen la forma P sobre Q, o sea, una forma de fracción, tales que P y Q son números enteros. Este y este son números enteros, tales que Q es diferente de 0. Este no puede ser un 0. Bueno, entonces estamos hablando de fracciones. Y en las fracciones, tenemos algo en particular cuando tenemos fracciones iguales o equivalentes. Por ejemplo, yo sé que 1/2 es igual a 2/4, pero yo sé que esto va a ser válido si cumple con la siguiente condición. Si yo tengo que AB es igual a CD, esto es cierto siempre y cuando AD sea igual a BC. Entonces, esta fracción va a ser equivalente a esta, es decir, tiene el mismo valor, aunque se escriba de forma diferente, siempre y cuando la multiplicación cruzada nos dé el mismo resultado. Es decir, 1 por 4 sea igual a 2 por 2. 1 por 4, 4, y 2 por 2, 4, y sí, son idénticos. Entonces, es cierto que 1/2 es equivalente a 2/4. Recuerden que las fracciones también las podemos hacer más pequeñas, se llama reducción. Y esto se hace cuando al mismo tiempo yo reduzco, es decir, divido tanto el numerador como el denominador entre el mismo número. Es decir, por ejemplo, 2/4, su reducción sería 1/2, cuando divido numerador y denominador entre 2, llegando a 1/2. Siempre tiene que ser la división tanto en numerador como en denominador. Los números racionales los podemos localizar en una recta numérica. Recuerden que una recta numérica es una línea que tiene divisiones, que nos marca una escala y que estas siempre son equidistantes, siempre tienen la misma distancia entre los números. En los números racionales podemos encontrar, como ya vimos, fracciones, pero las fracciones también se pueden escribir como números decimales. Entonces vamos a ver cómo localizar tanto fracciones como decimales en una recta numérica. Tenemos aquí 3/5. Bueno, lo que vamos a hacer es dividir nuestro entero en 5 partes. Quiere decir que aquí yo tendría 1, 2, 3, 4 y 5. Y lo que yo voy a tomar son 3/5, por lo tanto sería 1, 2, 3, y exactamente aquí caerían los 3/5. Vamos a hacer lo mismo con el que sigue. Tenemos 7/3, por lo tanto nuestro entero lo tenemos que dividir en 3 partes. Sería 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y voy a tomar 7/3, por lo tanto sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y aquí caerían los 7/3. Ahora, tenemos esta que es una fracción negativa. Las fracciones negativas pueden tener el signo negativo aquí en medio, lo pueden tener arriba o lo pueden tener abajo, pero todo eso representaría un número negativo. Voy a hacer lo mismo, voy a dividir mi entero en 7 partes, pero en lugar de escribirlo a la derecha del 0, lo voy a escribir a la izquierda del 0, ahí lo voy a localizar. Entonces aquí ya está dividido en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partes, y voy a tomar solamente 2. 1, 2, y aquí sería menos 2 séptimos. Y por último, tengo 0.35. Quiere decir que el entero lo puedo dividir yo en 10 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces voy a tomar primero 3 partes de él. 1, 2, 3. Pero luego dice que necesito la mitad entre el 3 y el 4 porque es 0.35. Entonces tomaría 1, 2, 3 y exactamente en la mitad entre la tercera y la cuarta parte, aquí se ubicaría el 0.35. Bueno, vamos a ver las 4 operaciones básicas con números decimales. Para la suma, en la suma lo único que voy a hacer es hacer mi suma normal. Entonces sería 2 más 7, 9, y 3 más 0, 3. Y lo único que tengo que hacer es que este decimal baja
y me queda que esto da 3.9. Tenemos que tener siempre alineados los sumandos respecto al punto decimal. Igual en la resta, tenemos que tener alineados el minuendo y el sustraendo de acuerdo al punto decimal y hacemos la división, hacemos la resta normal. 4 menos 2, 2, 3 menos 1, 2. Solamente bajamos nuestro punto decimal y nos da 2.2. Ahora, con la multiplicación hacemos la multiplicación normal. Realizamos nuestra multiplicación y lo único que hacemos es contar el número de decimales que tenemos en los factores. Tengo 1, 2, 3, por lo tanto aquí voy a recorrer el punto 1, 2, 3 y aquí va a ir nuestro punto decimal. Y eso sería todo con estas tres operaciones. Vamos a la división. Cuando dividimos decimales nos podemos encontrar con tres situaciones. La primera es que el decimal está en el dividendo. Entonces, lo único que vamos a hacer es, este punto se sube al cociente y dividimos normal. 2 entre 3, toca 1 y me sobra 1 y bajo el 6. 16 entre 2, toca a 8, 8 por 2, 16, menos 16, nos sobran 0. Lo otro que nos podemos encontrar es esta situación, donde el punto decimal está en el divisor. Lo que tenemos que hacer es volver a escribir el número ya sin decimal. Y en este caso, como el decimal lo vamos a recorrer hasta el final para que se convierta en entero, en este caso es una posición. El mismo número de posiciones hay que recorrer este punto, que aquí hay un punto decimal pero no lo escribimos. El mismo número de posiciones, en este caso sería una posición y lo rellenamos con un 0. Y en este caso subimos el punto decimal y resolvemos. 25 entre 100 toca 4 y nos sobran 0. Y en realidad este punto pues sería 4.0. Y la otra opción es que tenga el punto decimal en ambos. Por lo tanto, hacemos esto mismo. Este lo voy a recorrer. Me queda 36. Este igual lo escribo. Y entonces el número de posiciones que se recorre este decimal, se recorre este otro. En este caso se recorrió 1 y aquí se recorrería igual 1 y se sube. Y entonces 36 entre 72 cabe dos veces, me sobra 1 y podemos continuar. Aquí 36 en 10 no cabe, le pongo un 0 y continúo con otro 0. 36 cabe dos veces en 100 y nos sobran 28 y así continuaríamos. Entonces tenemos que si el decimal está en el dividendo, lo subimos. Si está en el divisor, recorremos el decimal en el dividendo. Y si está en ambos, recorremos el punto decimal, el mismo número de lugares. Y si me hace falta, lo completo con ceros. Continuamos ahora con las fracciones. Vamos a empezar con la suma y resta. Tenemos dos casos. El primero es cuando tenemos el mismo denominador. Si tenemos el mismo denominador, tendría esta forma: A sobre B más C sobre B. En este caso lo que vamos a hacer es que el denominador se conserva, pasa igual, y solo sumamos los numeradores, A más C. Ejemplo, 5 tercios más 9 tercios. El denominador se conserva, queda el 3, y sumamos 5 más 9, que sería 14 tercios. Si la fracción se puede hacer más pequeña, la hago más pequeña, la reduzco, si no, no se reduce. Seguimos. Mismo denominador, paso el 7, se conserva, y aquí hago 4 menos 8. Recuerden, suma de positivo y negativo, me quedo con el signo del más grande, que en este caso es negativo, y resto el grande menos el pequeño. 8 menos 4, 4, y me quedan menos 4 séptimos. El siguiente caso es cuando tengo diferente denominador. Por ejemplo, A sobre B más C sobre D. Aquí lo que haríamos es, multiplicamos los denominadores B por D y multiplicamos de forma cruzada y hacemos una suma. A por D más B por C. Entonces sería 7 por 5, 4 por 5, más 7 por
3 y reducimos. 4 por 5, 20, 7 por 3, 21, 7 por 5, 35 y la suma nos da 41 35avos, la cual ya no puedo reducir. De igual forma hacemos esta, 4 por 5, multiplicamos 3 por 5, conservo el signo, menos 4 por 6 y resuelvo. 3 por 5, 15 menos 6 por 4, 24, 4 por 5, 20. Conservamos el 20, signo negativo porque es más grande el 24 y 24 menos 15, 9 menos 9 veinteavos. Otra forma de resolver la suma y resta con diferente denominador es a través del mínimo común múltiplo. Vamos a sacar el mínimo común múltiplo de los denominadores 15 y 20. Entonces sacamos nuestra tabla de factores primos de los denominadores y empezamos dividiendo entre 2. ¿Divisible entre 2? Sí, este no. ¿Divisible entre 2? Sí, nos da 5 y este no se puede. ¿Divisible entre 2? Ya no. ¿Divisible entre 3? Sí, 15 es divisible entre 3, nos da 5 y este no. ¿Divisibles entre 3? Ya no. ¿Divisibles entre 5 y nos da 1? Mínimo común múltiplo sería la multiplicación de todo esto, que sería el mínimo común múltiplo, 2 por 2 por 3 por 5, 4 por 3, 12 por 5, 60. Entonces lo que hago es colocar aquí abajo como común denominador el número 60 y lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a dividir el denominador entre este denominador y lo voy a multiplicar por el numerador. 60 entre 15, 4 por 3, 12. Denominador común entre denominador por numerador. 60 entre 15, 4 por 3, 12. Conservo el signo, menos. Y repito la operación. 60 entre 20, 3 por 7, 21. 60 entre 20, 3 por 7, 21. Y resolvemos. Nos queda 60 y restamos 12 menos 21. Este es negativo y esto nos da 9. 21 menos 12 da 9. Esta fracción la podemos reducir porque es múltiplo de 3. Entonces, le puedo sacar tercia, divido entre 3 arriba y abajo. Siempre que reducimos, tenemos que hacer la división tanto el numerador como el denominador. 9 entre 3, 3 y 60 entre 3, 20. Y esto nos da menos 3 veinteavos. En una fracción yo puedo poner el signo en el numerador, aquí en medio, o en el denominador. Si tenemos una suma donde venga combinado un entero y una fracción, o un número mixto y una fracción, lo que debemos hacer es pasar el número a fracción. Para pasar el 3 a fracción, lo único que tenemos que hacer es colocar el 3 y un 1 abajo, y con esto ya se convierte en una fracción y podemos realizar la operación. Con el número mixto lo que vamos a hacer es multiplicar el entero por el denominador y sumarle el número del numerador y sería nuestro nuevo numerador. 4 por 2, 8, más 1, 9, y este es mi nuevo numerador, y este número 2 se conserva el denominador, más 3 octavos y ya puedo hacer mi operación. Para la multiplicación de fracciones vamos a hacer lo siguiente. Si yo tengo A sobre B por C sobre D, esto va a ser igual a la multiplicación directa. Numerador por numerador y denominador por denominador. A por C y B por D. Entonces quedaría esto así. 4 tercios por 5 octavos sería igual a multiplicar 4 por 5 y 3 por 8. 4 por 5 es 20 y 3 por 8, 24. Esta se puede reducir porque tiene mitad y sería 10 doceavos y toda la puedo reducir que serían 5 sextos. Vamos a ver el siguiente ejemplo.
sería 5/27 por 9 décimos, hacemos lo mismo, 5 por 9 y 27 por 10. Yo recomiendo que antes de que empiecen a multiplicar, vean si algo se puede reducir. Nosotros vamos a poder reducir siempre que tenga múltiplos en el numerador y en el denominador. Ejemplo, 5 y 10 son múltiplos. Por lo tanto, son múltiplos de 5. En realidad, 5 décimos yo lo podría escribir de esta siguiente forma. Porque acuérdense que el orden de los factores no altera el producto. Como 5 décimos por 9 27avos. Simplemente cambio el orden de los factores que no altera el producto. Y aquí vemos muy bien que es una fracción que es 5 décimos por 9 27avos. 5 décimos en realidad es una fracción que equivale a un medio. Si dividido entre 5. 5 entre 5 me da 1 y 10 entre 5 me da 2. Y me doy cuenta que sucede lo mismo con 9 27avos. Son múltiplos. Si yo divido entre 9, me queda 9 entre 9, 1. Y 27 entre 9 me da 3. En realidad esta fracción es equivalente a un tercio. Y entonces esto lo he reducido a que me quede 1 por 1 y 2 por 3. Que es mucho más fácil de operar. Me queda 1 por 1, 1 y 2 por 3, 6. De la forma anterior, pues me hubiera dado 45 sobre 270 y reduciendo, de todas formas llegaría a un sexto. Por lo tanto, recomiendo que primero, antes de hacer las operaciones, veamos qué podemos reducir. Por último, en la división de fracciones lo que tenemos es, si yo tengo A sobre B entre C sobre D, lo que voy a hacer es una multiplicación de forma cruzada. A por B y B por C. Por lo tanto, en el siguiente ejemplo tenemos 3 cuartos entre 5 séptimos. Esto sería lo mismo a multiplicar 3 por 7, 3 por 7 y 4 por 5, 4 por 5. De tal forma que tenemos 3 por 7, 21 y 4 por 5, 20. Y esa es la respuesta. La división de fracciones también la podemos encontrar como vertical. Por ejemplo, 3 cuartos entre 5 tercios. Lo que tenemos que hacer aquí es multiplicar los extremos y los extremos los vamos a escribir arriba. Es decir, 3 por 3 y los medios los vamos a escribir abajo. 4 por 5. Y esto nos daría 3 por 3, 9 y 4 por 5, 20, 9 veinteavos. Entonces, también es conocida como el sándwich porque se le llama pan con pan y jamón con jamón. Extremos se multiplican y van arriba, medios se multiplican y van abajo. En los números racionales vamos a manejar algunas propiedades que vimos para los enteros: la asociativa, la conmutativa, la distributiva, el neutro aditivo, el neutro multiplicativo. Pero vamos a tener aquí otro que se llama el inverso multiplicativo. El inverso multiplicativo lo que nos va a decir es que AB es recíproco de BA. De tal forma que cuando se cumple esto, la multiplicación de los dos números que son recíprocos nos da 1. Por ejemplo, 3 cuartos es recíproco, su recíproco sería 4 tercios. Y la multiplicación de estos números siempre nos va a dar un entero. Veámoslo. 3 por 4, 12 y 4 por 3, 12. Siempre que tengo lo mismo en numerador y denominador, me hace un entero. Por lo tanto, siempre un número por su inverso multiplicativo o recíproco, siempre nos va a dar el número 1. Conociendo esta parte del inverso multiplicativo, veamos lo siguiente. Si yo voy a dividir este número, entonces dijimos que es una multiplicación cruzada. 5 por 7 y 3 por 2. Observemos lo siguiente. La fracción 5 tercios, cuando yo la divido entre 2 séptimos, realmente la termino multiplicando por 7 medios. 2 séptimos y 7 medios tienen algo en común.
son inversos multiplicativos, son el recíproco de 7 medios es 2 séptimos, ¿sí? Cada vez que yo divido, realmente lo que hago es multiplicar por el recíproco. Y bueno, esto nos daría 7 por 5, 35 y 3 por 2, 6. Ahora, dijimos que siempre el número multiplicado por su inverso multiplicativo siempre nos va a dar 1. De tal forma que el 0 tendrá inverso multiplicativo. No hay ningún número que multiplicado por 0 nos dé 1. De tal forma que el 0 no tiene inverso multiplicativo y por lo tanto, si yo cuando divido realmente multiplico por el inverso multiplicativo, es por ello que yo no puedo dividir entre 0 porque no tiene inverso multiplicativo. Bueno, vamos a ver algunas generalidades de los decimales y las fracciones. ¿Cómo pasar de un decimal a una fracción? Lo único que tenemos que hacer es escribir este número sin punto decimal en el numerador, es decir, 56. Colocamos abajo un 1 y vamos a colocar tantos ceros como posiciones tengo después del punto decimal, es decir, hay 1, 2, coloco 2 ceros y a partir de aquí yo lo único que tendría que hacer es reducir la fracción. En realidad 56 céntimos ya sería pasar de decimal a fracción, pero usualmente reducimos la fracción para trabajar con números más pequeños. Por ejemplo, este tiene mitad. Mitad de 56 serían 28 y mitad de 100 serían 50. Todavía tiene mitad. Mitad de 28 son 14 y mitad de 50, 25. Y ahora sí ya no se puede reducir porque no hay ningún número que tengan en común como múltiplos. Después tenemos 2.48. Pues hacemos lo mismo. Lo coloco como número sin decimal, o sea 248, un 1 y como son dos posiciones coloco 2 ceros y vuelvo a reducir porque es múltiplo de 2. La mitad de 248, 124 y la mitad de 100, 50. Todavía tienen mitad. La mitad sería 62 sobre 25 y hasta ahí nos quedamos. Ya no se puede reducir. Ahora, ¿cómo pasar de fracción a decimal? Bueno, lo que vamos a hacer es una división. Voy a colocar el numerador entre el denominador, 3 entre 4. Entonces, como sabemos, 4 entre 3 no cabe, pongo un 0, pongo un punto y aumento aquí un 0. 30 entre 4 cabe 7 veces, 7 por 4, 28, para 30 nos sobran 2 y puedo continuar agregando ceros. 20 entre 4, 5, 5 por 4, 20 y tenemos 0. Lo que significa que 3 cuartos es igual a 0.75. 3 cuartos es igual a 0.75. ¿Cómo pasar de una fracción mixta a una fracción impropia? Bueno, multiplico el entero por el denominador y le sumo el numerador y es el nuevo numerador. 4 por 2, 8 más 1, 9. Y se conserva, el denominador se conserva y pasa como 2, 9 medios. ¿Cómo paso una fracción impropia a fracción mixta? Pues lo que tenemos que hacer es dividir 7 entre 4, numerador entre denominador. Nos toca 1, nos sobran 3 y entonces lo único que tengo que hacer es 7 cuartos es igual a que es el cociente, es mi nuevo entero, el residuo es mi numerador y el 4 es nuestro denominador. De hecho, el 4 se conserva. Vamos a ver las propiedades fundamentales de la suma y el producto de los números reales. Son muy parecidas a lo que ya vimos con números enteros. Bueno, tenemos propiedad de cerradura de la suma. Lo que nos dice es que si yo tengo A y B y pertenecen a los números reales, entonces A más B pertenece a los números reales. La suma de los dos números también nos tiene que dar un número real.
La conmutativa de la suma lo que nos dice es que si A más B es igual a sumar B más A. El orden de los sumandos nos va a dar la misma adición. La asociativa de la suma lo que nos dice es que es lo mismo sumar primero A más B y a eso sumarle C, a sumar primero B más C y luego sumarle A. La existencia del neutro aditivo lo que nos dice es que a todo número cuando yo le sumo el 0 el resultado es el mismo número. La existencia del opuesto inverso aditivo o simétrico lo que nos dice es que si yo tengo un número positivo y uno negativo, a la hora de sumarlo siempre nos va a dar 0. Es decir, A más menos A, esto es igual a 0. Acuérdense que también se llama simétrico porque están a la misma distancia del 0. Ahora, para el producto, la cerradura del producto pues es muy parecida a la de la suma. Lo que nos dice es que si A y B son números reales, entonces AB es un número real. La multiplicación de estos dos es un número real. La conmutativa del producto dice que A por B es lo mismo a B por A. El orden de los factores no altera el producto. Asociativa, lo que nos dice es que si yo multiplico A por B y luego la multiplico C, es lo mismo a multiplicar primero BC y luego multiplicarle A. La existencia del neutro para la multiplicación. Todo número que yo multiplico por 1 nos sigue dando el mismo número. La existencia del recíproco o inverso multiplicativo. Todo número al que yo multiplique A, B por BA, siempre nos va a dar 1. Y la propiedad distributiva que dice que si yo tengo un número que multiplica la suma de otros dos, es lo mismo a primero multiplicar a B y sumarle a C. A por B más A por C. Ahora vamos a ver las propiedades fundamentales del orden de los números reales, que igual son las mismas que en los enteros. Primero, la tricotomía. Lo que nos dice es que si yo tengo dos números reales, lo que puede suceder es que uno es mayor al otro, o son iguales, o es menor al otro. La transitividad lo que nos dice es que si A es mayor a B y B es mayor a C, entonces A es mayor a C. La adición de un número entero lo que nos dice es que si A es mayor a B y C pertenece a los números reales, entonces A más C sigue siendo mayor a B más C. La multiplicación por un número positivo. Lo que nos dice es que si A es mayor a B y tenemos un número C que pertenece a los reales y aparte C es mayor a 0, es positivo, entonces A por C sigue siendo mayor a B por C. Y la multiplicación por un número negativo lo que nos dice es que si A es mayor a B y C es un número real, pero C es menor a 0, es decir, es un número negativo, entonces A por C se invierte, y entonces A por C es menor a B por C. Vamos a ver algunas observaciones de la división. La división no es conmutativa. No es lo mismo dividir A entre B que B entre A. Por ejemplo, 2 entre 4 pues nos da 1/2 y 4 entre 2 nos da 2. Es diferente. Tampoco es asociativa, porque A entre B y esto entre C es diferente a dividir B entre C y luego dividir A entre esto de aquí. Ejemplo, 8 entre 4 da 2 y entre 2 nos daría 1. De este lado tendríamos 8 entre la división de 4 entre 2 que nos da 2 y 8 entre 2 nos da 4. Son diferentes. El otro es, el cociente de 0 entre cualquier número distinto de 0 siempre es 0. Es decir, 0 entre cualquier número siempre nos va a dar 0, porque ya vimos que cuando yo divido, realmente multiplico por el recíproco. El dividir entre B, multiplico por 1 sobre B, y multiplicar cualquier número por 0 siempre nos va a dar 0. Y lo último es que no se puede dividir entre 0, porque ya sabemos que cuando dividimos, realmente multiplicamos por el recíproco, y ya habíamos visto que 0 no tiene recíproco, por lo tanto, no se puede dividir entre 0.
Tenemos algo que se llama jerarquía de operaciones y lo que nos explica es qué operaciones tenemos que hacer primero. Primero vamos a hacer multiplicaciones y divisiones y en segundo lugar sumas y restas de izquierda a derecha. Ejemplo, de izquierda a derecha me encuentro una multiplicación y otra multiplicación, por lo tanto es lo primero que voy a resolver. 5 por 4, 20, más 3 por 2, 6. Y después resolvemos la suma, 20 más 6, 26. En el siguiente ejemplo tenemos división, una resta, multiplicación y una suma. Por lo tanto, primero hacemos las divisiones y las multiplicaciones de izquierda a derecha. Entonces, 8 entre 4 nos da 2, menos, multiplicamos esto, 7 por 3, 21 y sumamos 1. Entonces tenemos, normalmente lo que hacemos es sumar lo positivo, sería 2 más 1, 3, menos lo negativo, que sería 21. Y recuerden que siempre nos vamos a quedar con el signo del mayor, que en este caso sería negativo, y restamos el mayor menos el menor. 21 menos 3, 18. Menos 18. Vamos a ver signos de agrupación. Cuando tenemos signos de agrupación, estos son los que nos van a indicar qué operaciones debemos realizar primero. Los signos son paréntesis, corchete y llaves. Siempre van a estar anidados de la siguiente forma. Va a ir hasta dentro el paréntesis, luego el corchete y al final la llave. Y siempre vamos a ir resolviendo de adentro hacia afuera. Es decir, vamos a resolver el paréntesis y después de ahí los corchetes y después las llaves. Usualmente cuando lo vamos resolviendo, entonces las llaves se convierten en corchetes y los corchetes en paréntesis. Cuando resolvemos este paréntesis, estos corchetes se convierten en paréntesis. Bueno, vamos a ver estos tres ejemplos. Lo primero que tengo que hacer es este paréntesis, por lo tanto tengo 3 por 2, 6, tengo después un signo negativo, 5 menos y este más 4. Aquí ya no tenemos ningún paréntesis y simplemente tenemos que resolver esta suma de números positivos y negativos. Primero sumo lo negativo, 5 menos 6 sería menos 11 más 4 y me quedo con el signo del más grande, que es negativo, y resto 11 menos 4, 7. La respuesta es menos 7. Continuamos. Resuelvo primero el paréntesis. 5 entre 5 nos va a dar 1 y esto está multiplicándose con estos otros. Entonces continúo con el paréntesis y pongo 3, 4 y coloco todo lo demás igualito. Así. Ahora resuelvo esta multiplicación. 3 por 1, 3, por 4, 12, coloco el 7, coloco el 2 y ahora este corchete se pasó a hacer un paréntesis con un menos. Entonces ahora ya solo sumo 12 más 7, 19, más 2, 21 y tengo aquí un signo negativo que se lo puedo colocar de una vez y sería menos 21. Ahora hacemos empiezo por el paréntesis, 14 entre 7 nos daría 2 y veo que aquí tengo 3 multiplicando por 4, esto todo se lo escribimos igual, pero como seguimos teniendo paréntesis, sigue siendo un corchete y prácticamente todo lo escribimos igual. Continuamos resolviendo desde dentro el paréntesis y tengo esta multiplicación. 4 por 3, 12 por 2, 24 más 5. Ya no tengo paréntesis, por lo tanto estos corchetes se convierten en nuestro paréntesis más 1 y las llaves ahora son corchetes y esto lo escribo igualito. La llave dijimos que es corchete menos 2. Vuelvo a trabajar desde el paréntesis, 24 más 5 da 29 y todo lo de aquí lo escribo igual. Más 1, más 7, más el menos 5, pero estos corchetes ahora son un paréntesis menos 2. Hago la operación de aquí adentro y tengo 29 más 1, 30, más 7, 37, menos 5,
32. Conservo el paréntesis porque esta es una multiplicación. Y entonces ya solo resta multiplicar estos dos. Utilizo ley de signos, negativo por positivo, negativo, 32 por 2, 64. Y entonces vemos que siempre tenemos que trabajar de adentro hacia afuera. Vamos a ver algunas definiciones sobre números algebraicos y trascendentes. Un número real le vamos a llamar que es un número algebraico si es solución de una ecuación. Una ecuación donde estos son números enteros. Si no es solución de una ecuación, entonces lo vamos a conocer como un número trascendente. Vamos a ver un ejemplo. 3/5 es un número algebraico porque viene de esta ecuación 5x menos 3 igual a 0, donde yo despejando x encuentro que la solución es 3/5. Por eso 3/5 es un número algebraico. Por ejemplo, los números e y pi son trascendentes porque no salen de una ecuación. Pero aparte de ser trascendentes, también son números irracionales porque no los puedo escribir como una fracción. Hay números que son irracionales pero que son también algebraicos, como raíz de 2. Raíz de 2 no lo puedo expresar como una fracción, es irracional. Pero sé yo que viene de esta ecuación, x cuadrada menos 2 igual a 0, donde si yo despejo x, encuentro que la solución es raíz de 2. Por último, vamos a ver que tenemos problemas que no tienen solución en el conjunto de los números reales. Por ejemplo, esta ecuación, x cuadrada más 1 igual a 0. Si yo despejo la x cuadrada, este que está sumando pasa restando y me queda que x cuadrada es igual a menos 1. Y en el conjunto de los números reales sabemos que no hay ningún número que elevado al cuadrado nos dé un número negativo. Para ello es importante entonces agregar ahora el conjunto de los números imaginarios, donde en los números imaginarios menos 1 es representado como y cuadrada. Y a partir de aquí sí podemos operar entonces con números imaginarios. Por lo tanto, recordando que tenemos el conjunto de los reales y el conjunto de los imaginarios, la unión de esos dos conjuntos, lo que obtenemos es el conjunto de los números complejos. Saludos.